¡Las puta! Muy buenas a todos, señores. Aquí estamos con este tercer capítulo, digamos, tercer reportaje que vamos a rescatar de revistas del cine. Y en este caso, pues bueno, vamos a rescatar un artículo, ¿no? De la Fantastic Magazine número 1 relacionado con La Matanza de Texas 3. Así que nada, señores, vamos con ello. La danza de la sierra mecánica, La Matanza de Texas 3. En 1973, un grupo de cuasi aficionados decidió rodar una macabra historia en torno a una serie de extraños crímenes con cierta base real. El resultado fue La Matanza de Texas, un film que impactó a toda una generación de aficionados al cine de terror por su cruel realismo y su estética fiesta. 13 años después, su director, Tobe Hooper, volvió a hacer rugir la sierra mecánica en una continuación desmesurada y onírica que, pese a su interés, pasó desapercibida. Ahora, Jeff Burr, un nuevo valor del gore en Estados Unidos, vuelve a los orígenes de la historia, centrándose en su personaje clave, el sanguinario Leatherface, en La Matanza de Texas 3. La nueva aventura de los maníacos de la motosierra comienza cuando una joven pareja viaja por el sur de los Estados Unidos mientras una muchacha es sádicamente asesinada por un criminal enfermo que la despelleja y se hace con una máscara con su piel. Los viajeros tomarán un atajo para evitar la monotonía del paisaje que les llevará a los dominios de Leatherface y su diabólica familia. Allí, Leatherface captura a la pareja, siendo el chico colgado de un gancho de matadero, mientras la niña de 10 años que juega con un feto humano lo descuartiza fríamente ante la horrorizada mirada de su compañera. Aunque la muchacha consigue escapar y ser ayudada por un guerrillero de fin de semana que realiza ejercicios de supervivencia, la pesadilla no ha hecho más que comenzar. Una historia con base real, como vemos en la sinopsis argumental del tercer título de la saga tejana. La película promete fuertes emociones a los adoradores de la sierra. Por tanto, este tercer título, como los dos anteriores, se basan lejanamente en un personaje real, Ed Gein, inspirador igualmente del Norman Bates hitchcockiano. Gein fue el producto de una madre fanática, religiosa, que introdujo en los terrores, miedos y misterios. El aislamiento de Gein le convirtió en un devorador de literatura pulp, de fuerte contenido, pornográfico y violento. Historias sobre las atrocidades nazis, profanadores de tumbas o tribus caníbales eran sus preferidas. Poco a poco, este modelo de maníaco fue practicando los horrores que leía, reconociendo en el juicio que había profanado tumbas, decapitado los cuerpos que se hallaban en ellas para construirse máscaras, elementos decorativos o tazones para la sopa. Con la piel de los cadáveres realizaría una gran variedad de utensilios y vestimentas con las que se cubrirían las noches de luna llena para danzar al aire libre. En el juicio se le acusó también de canibalismo. Muchos de los órganos internos de su última víctima fueron hallados cuidadosamente envueltos en papel en una sartén situada en el horno de su cocina. Aparte del macabro Gein, Hooper se basó en su primer film en otro suceso real de parecida relevancia. Es el caso de un taxidermista de Texas que después de asesinar a sus clientes se comía sus vísceras y utilizaba los restos para fertilizar su jardín. Estas historias y otras muchas demuestran que, como el mismo Hooper dice, en esta parte de Estados Unidos existen muchos relatos de asesinatos escalofriantes, una zona donde lo cotidiano y el horror se dan la mano en un universo deformado. La historia del cine de terror contemporáneo está llena de pequeños hitos, películas de bajo presupuesto y altamente creativas que han ido innovando el género. Así se puede citar La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero en 1968, que descubrió nuevas posibilidades al tema del no vivo. La Noche de Halloween de John Carpenter de 1978, que revolucionó el concepto de Psycho Killer, o Pesadilla en Elm Street de Wes Craven de 1984, que creó un mito moderno del cine de terror. Pero en 1973, un grupo de principiantes capitaneados por Tobe Hooper realizaron un pequeño film que costó $140.000 y que creó una profunda conmoción, recaudando en todo el mundo más de 50 millonazos de dólares. Las razones de ese impacto se encontraban en el tratamiento visual del film,
feísta y pútrido hasta el límite, y en el cruel realismo con el que se contaba la terrible historia. Ese grupo de jóvenes, eliminados por una familia de carniceros a golpe de motosierra, tenía en el rostro de Marilyn Bunce la conjunción de todos sus horrores. La escena de la cena, donde la única superviviente es invitada a consumir productos de barbacoa hechos a base de las mejores partes de los cuerpos de sus compañeros antes de ser sacrificada a golpe de martillazos por un abuelo semizombie, ha pasado a los anales del género. Hooper ensalzó el horror por el horror, sin ningún motivo, ninguna lógica, cruda y fríamente. Las víctimas se movían en su film en un universo maligno que las superaba y envolvía, donde eran seres extraños en un contexto donde lo normal son personajes como Leatherface y su familia, ya que el propio entorno los exige. Ellos, los psicópatas, tienen su propia historia, mientras que las víctimas no poseen ninguna, surgen de la nada para ser piezas de caza. La depravación es la norma en el universo de Hooper, el culto al horror y su ejercicio la única razón de existir. Una continuación casi maldita, La Matanza de Texas 2. La carrera de Hooper, después de su experiencia tejana, no fue precisamente un camino de rosas. Sus films posteriores, Trampa Mortal y la excepcional La Casa de los Horrores, no tuvieron el éxito esperado y el trasvase del realizador a las multinacionales no se coronó con el triunfo precisamente. Por ello, decidió adoptar un contrato con las entonces pujantes Cannon de los infalibles Menahem Golan y Joran Goblus, con las que rodó su film más ambicioso, la estupenda Life Force, y el peor, un lujoso pero insulso remake del clásico Invasores de Marte. Convencido por el fracaso de ambos films de que la ciencia ficción no era para él, decidió volver al terror. No en vano, en sus únicos éxitos en los últimos años había sido Salem Blood para televisión y Poltergeist, retomando la historia que le dio fama como realizador. Así, en 1986, acomete la continuación de La Matanza de Texas, que tuvo problemas desde el primer momento de su estreno en Estados Unidos. Primeramente, la película fue recortada por la Cannon por considerar que ciertos momentos del film eran confusos para la posible audiencia, y más tarde, la censura americana amenazó con la famosa X que obligó a recortar más escenas aún. La película tuvo una tibia acogida tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, llegando a no estrenarse comercialmente en España, sino directamente en el mercado de vídeo. La historia de este segundo episodio tenía dos frentes. Por un lado, el protagonizado por Dennis Hooper, un Ranger de Texas, que resulta ser el tío de alguna de las víctimas del primer film y que 13 años después busca venganza. Por otro, una pinchadiscos radiofónica, Carol Williams, testigo involuntario de un crimen de la macabra familia. De las dos historias, la más interesante resulta ser la protagonizada por Carol Williams, que nos devuelve el mejor ambiente de La Matanza. Además de incorporar un cierto componente erótico que la primera película no tuvo. La escena del ataque a la emisora de radio por parte de Leatherface y su hermano, nuevo personaje que viene a sustituir al familiar arrollado por el camión al final del primer film, combina la morbosidad de la intentona sexual del enmascarado con la protagonista, con la ejecución a martillazos del compañero de la misma. La parte final, desarrollada en el mundo subterráneo, donde la familia tiene su guarida y matadero, es brillantísima, sobre todo en los frenéticos travelings a través de pasillos, decorados con miles de bombillas y huesos humanos. Solo las apariciones de Dennis Hooper, sierra en mano, desequilibran el conjunto, así como la forzada reaparición del abuelo. La escena final, con la heroína gritando en la cúspide de la colina, agitando con enfervorecida violencia la sierra mecánica, cierra a la perfección todo un recital de histeria, horror, muertos que no los están del todo y violencia extrema, en un ambiente muy alejado del exhibido en la original, más irreal y onírico, casi una versión kitsch del infierno. La Matanza de Texas 2 es un film a recuperar del olvido, aunque sea solo a través del vídeo doméstico, que nos devuelve lo mejor de las obsesiones de Hooper. La Matanza de Texas 3, continuación o remake. Tras la visión de la segunda entrega, con el exterminio de la familia en cuestión, era difícil pensar en una continuación. Por ello, cuando New Line se planteó la posibilidad de realizar una tercera entrega,
era consciente de que los cambios iban a ser considerables. Desde un principio se decidió prescindir totalmente de la historia procedente contada en La Matanza 2, como también parecía difícil que Tobe Hooper se hiciera cargo de la película de nuevo. Por ello, se renovó totalmente el equipo, encargando a David Shaw, colaborador en la serie de Freddy Krueger, de trazar la historia. Shaw es uno de los integrantes del colectivo Splatterpack, del que son miembros también John Skipp, Cry Spector y Richard Christian Matheson, caracterizado por la crudeza de las historias que cuentan, muy influenciadas por la filosofía punk y la música heavy. Shaw realizó un tratamiento en el que Leatherface cobra el protagonismo absoluto de la historia, en un intento de crear un mito al estilo Freddy Krueger. Así, en la tercera matanza hay referencias a otras partes, pero el personaje se ha considerado desde un punto de vista nuevo, así como la historia, dando al conjunto un tono más cercano al remake que propiamente a una continuación. Por otro lado, un nuevo personaje de fuerte impacto y morbosidad es la hermana menor de la familia, una niña de 10 años con aficiones tan propias de su edad como descuartizar a extraños o jugar con un feto humano a modo de muñeca. Este personaje y sus acciones provocaron los mayores problemas con la censura americana, que recortó algunas escenas, aunque en Europa podremos disfrutar de la versión íntegra del film. Además de las innovaciones temáticas, La Matanza de Texas 3 concede un protagonismo mayor a los efectos especiales que sus predecesoras. El equipo formado por Kutchman, Nicotero y Berger, colaboradores en la saga de Elm Street, han ideado una serie de lindezas como son los pozos llenos de restos humanos apestados por gusanos en una granja abandonada por la increíble familia. Los restos humanos fueron propiciados por Kutchman, Nicotero y Berger con su especial arte de simular carne humana, mientras que los gusanos provinieron del criadero de Kevin Mither y en parte de una carretera cercana al lugar del rodaje donde el automóvil había atropellado a un animal días antes. Este grupo de magos del horror tienen como especialidad la imitación de seres vivos, basado en un conocimiento perfecto de la anatomía humana y animal. La habilidad para recrear pequeños detalles hace que estos artistas hayan conseguido un enorme realismo en ciertas escenas, como la de la descuartización del compañero de la protagonista. Pero todos estos elementos deben tener unos organizadores muy precisos para conseguir que funcionen. Estos son el productor del film, Robert Engelman, que había trabajado anteriormente como fotógrafo, asistente de montaje y ayudante de dirección, siendo un hombre importante en el cine de terror moderno, al colaborar como coproductor junto a Wes Craven en su film Shocker. Capítulo aparte merece el director del film, Jeff Burr, que a sus 28 años cuenta con un prometedor currículum dentro del género. Así, en sus inicios contó nada menos que con Vincent Price de Offspring, siendo su segunda película una continuación del excelente Stepfather, muy bien recibida por la crítica especializada en su estreno americano. Michel De Luca le contrató para dirigir las nuevas andanzas de los carniceros de Texas por sus dotes de crudeza y fuerza visual. Como vemos, la elaboración y gestación del film han sido lo suficientemente cuidadas como para no considerar a La Matanza de Texas 3 una continuación mecánica de los dos films anteriores. El film de Jeff Burr posee una personalidad propia, plasmada en unas imágenes de impacto, no aptas para estómagos débiles. Un retorno al cine de terror visceral y gore que parecía haber desaparecido de las pantallas en favor de un cine más blando, basado más en el susto fácil que en el verdadero corte de respiración. Con este film, la New Line se afirma como la reina de la serie B fantástica en Estados Unidos, que abarca ya espectros tan diferentes como la saga de Elm Street o las aventuras de los Critters. Una serie B que necesita el apoyo y la consideración de todos los aficionados del fantástico, ya que de ella han surgido las películas clave de los últimos 20 años. La Noche de los Muertos Vivientes, La Matanza de Texas, La Noche de Halloween, Pesadilla en Elm Street, etc. Y algunos de los directores más importantes del género en este momento: Tobe Hooper, John Carpenter, Wes Craven o George A. Romero.